España sufrió el gran apagón, un momento histórico, inédito, millones de personas afectadas. Se demuestra lo vulnerables que podemos llegar a ser los seres humanos en condiciones así. Enseguida hablaré de lo que pasaba, del origen, de las causas, pero antes, ojo a los bulos de la extrema derecha que aprovechan cualquier motivo, por ejemplo, los voceros habituales diciendo que esto tenía relación con que Sánchez no quería que se hablara de su hermano procesado, pero ojo que esto lo han deslizado a nivel de gurús mediáticos, lo han deslizado en las redes sociales y lo están extendiendo, en fin, muy patético. Oye, que digo yo que es curioso, ¿no? Se va la luz en toda España la mañana donde inculpan ya con papeles, sentencia judicial y demás, al hermano de Pedro Sánchez. ¡Oh! ¡Fíjate! ¡Qué curioso! Fíjate. ¡Qué curioso! Sí, porque lo decía gente como este vocero habitual de la extrema derecha, pero había más. Yo espero que esto sea casualidad, porque si no, es muy grave lo que está pasando en España hoy. Esta mañana, en torno a las 10:30 de la mañana, saltaba la noticia de que imputaban al hermano de Pedro Sánchez por tráfico de influencia y prevaricación. Y de repente se ha ido la luz en toda España. Nadie habla de eso. Siempre pasa una catástrofe a nivel nacional cuando la lía Pedro Sánchez o alguien de su entorno. ¿Casualidad o no? Y luego también los bulos que se están esparciendo, las teorías de la conspiración, llegaban incluso al propio Abascal. De los gurús mediáticos a la política. Abascal diciendo que la causa es Sánchez y que disfruta con ello. Lo escribía en las redes sociales Santiago Abascal, el esforzado Abascal, que enseguida sabe qué clientela buscar, que es la clientela paranoica, conspiranoica y abiertamente un tipo con un cargo público y un sueldo público publica que Sánchez lo provoca y Sánchez lo disfruta. Y se queda tan ancho Abascal y a seguir viviendo del cuento. Se tiene que investigar, obviamente, las causas de lo ocurrido, pero de ahí a decir que Sánchez lo provoca para que no se hable de su hermano, pues estamos en lo de siempre, una extrema derecha patética, grotesca, que nos lleva a tuits como este, ya ideas como las de los gurús mediáticos que siempre conectan con gente que les compra la mercancía. Pero es que más, incluso en medios de comunicación como la radio de los obispos, este Bustos también tenía esta teoría. ¿Qué? ¿Cuál es la estrategia que está detrás de esto? La estrategia es que se celebre como un mérito suyo el regreso de la electricidad, que sabemos que llegará sí o sí, porque ya están trabajando los técnicos en ello desde esta tarde, en vez de pedirle cuentas por la responsabilidad del apagón. Esta es la estrategia. Es decir, cada crisis él la ve como una oportunidad. Y lo ocurrido es serio, suficientemente serio como para no entrar en teorías de la conspiración y paranoias y creer que Sánchez lo provoca. Lo que hay que hacer es ponerse las pilas, nunca mejor dicho, igual que hubo gente que las buscó para ponerlas en el transistor, en la radio, que fue el medio de comunicación al que se recurrió de forma más masiva para informarse de lo que pasaba, pero ojo, estamos hablando de pérdidas de miles de millones y estamos hablando también de cómo se demuestra que podemos llegar a ser tan vulnerables. Lo primero, hablar de la situación en los hospitales, cómo los generadores de electricidad pudieron paliar lo que era, pues por ejemplo, la situación de los quirófanos, donde había gente que se sometía a operaciones. Bueno, los generadores hicieron que siguiera el fluido eléctrico y de esta forma ir salvando las situaciones más urgentes. Se atendió los casos urgentes y ahí estuvo de nuevo pues esa gente preparada como el personal sanitario para seguir salvando vidas desde la profesionalidad, no estos que esparcen bulos y teorías de la conspiración, gente que hace su trabajo profesionalmente y que están ahí a las duras y a las maduras. Ojo también a lo ocurrido en los medios de transporte, por ejemplo, los trenes. Yo hablaba hace escasas horas con Javier Aroca, que quedó atrapado. Javier Aroca tenía que venir a un programa de la televisión que hacemos, como bien sabéis, en la 2, Malas Lenguas. Tenía que participar este lunes y quedó atrapado en el tren que le había cogido en Sevilla y pasó pues horas atrapado, como me decía él, en mitad del campo. Bueno, pues es un caso, es un ejemplo de los muchos que se vieron atrapados en medios de transporte, como los trenes, durante horas, porque dependemos del fluido eléctrico a este punto, ¿no? Y hay imágenes que están ahí, que son ya historia de España, imágenes de los equipos de rescate pues salvando a las personas más vulnerables porque estaban atrapadas en trenes, en mitad del campo, en trayectos diversos, miles de personas que se vieron afectadas y
fueron rescatándose y al final pues fueron quedando menos trenes, pero hay algunos, como este que digo de Aroca, que fue de los que permaneció pues ya entrada la madrugada, estaba todavía llegando a Madrid y había salido de Sevilla, me decía él, pues en las primeras horas de la mañana. Esto se ha vivido en los trenes y todavía restablecerlos pues ha supuesto y supone horas. Igual que la imagen que se veía, hablando de trenes, por ejemplo en el metro de la capital de España, en el metro de Madrid, la oscuridad, esa situación que, por cierto, si hablamos de Madrid, vaya mezcla, porque andar por las calles de Madrid, ver a toda la gente que se echó a la calle, que tenía que volver andando a casa porque salió de los trabajos, pero mezclado con la basura que todavía no se había recogido tras la huelga. Una imagen especialmente llamativa, la mezcla de la basura, de la gente inundando las calles, el desconcierto, gente asustada, gente intentando contactar por teléfono y no podía, con familiares, con seres queridos. Una imagen muy llamativa la que se vivía. Por no decir también, ojo, de nuevo, los supermercados. Hubo enseguida gente que hizo acopio de productos en supermercados que se vieron, pues de nuevo, en algunos casos hasta cerraron enseguida y en otros pues se vieron superados por la situación y no dieron abasto con algunos productos que de nuevo fueron comprados de forma masiva por quienes se echaron a los centros comerciales o a los supermercados o a las tiendas de barrio, tiendas habituales, tiendas de chino, la tienda de toda la vida, que también vieron como la gente entraba a mansalva a hacer acopio, porque enseguida empezaron a circular también teorías de la conspiración y enseguida caló entre el personal que podía tratarse de un ataque, de un ciberataque, que podía ser una situación que se podía prolongar durante días y la gente, bueno, pues hay una, sin duda, una parte de lógica en que la gente pues tenga miedo y oye, y se pertreche, ¿no? Pero luego también enseguida circulan los bulos y enseguida pues empiezan a deslizar que son ataques de otros países que nos van a llevar a estar así durante días y amenazados hasta que nuestra vida está en peligro. Las fuerzas de seguridad y estuvieron ahí, hicieron su trabajo, los mensajes que se recibían por parte del gobierno no iban en la línea de que esto fuera a durar días, al menos en ese momento, ni que estuviéramos atacados de una forma masiva, ¿no? Que haya podido ser un ataque o un ciberataque no se descarta. El gobierno, Pedro Sánchez, ha dicho no se descarta ninguna hipótesis. Sobre las causas, todavía no tenemos información concluyente sobre los motivos de este corte. Por lo que pido a la ciudadanía, al igual que hemos hecho en crisis pasadas, que se informen por los canales oficiales. Es mejor no especular. Ya sabremos las causas, no descartamos ninguna hipótesis. Y se estudia por qué ocurrió algo inédito, que es la pérdida de esos 15 gigavatios, que es el equivalente al 60% de la demanda de electricidad, y se pierden esos gigavatios en 5 segundos. En 5 segundos desaparecen de una forma especialmente llamativa, de una forma inédita, con el suministro de electricidad en España. El propio presidente del gobierno lo reconocía. A las 12:33 de esta mañana, 15 gigavatios de generación se han perdido súbitamente del sistema. Y que se han perdido en apenas 5 segundos. Esto es algo que no había ocurrido jamás. Y esto enseguida hizo que se vivieran situaciones especialmente dramáticas, por ejemplo en ascensores, gente que se vio atrapada en esos elevadores, en centros de trabajo, en domicilios, también durante horas pues esperando un rescate en algunos casos, y esto se vio y evidentemente de nuevo los equipos de rescate hicieron su labor, pero son situaciones especialmente dramáticas de las que también hay constancia audiovisual y que va circulando por las redes. Es extraño, muy extraño que en cuestión de 5 segundos se esfumen 15 gigavatios, el equivalente al 60% de lo que debe suponer la oferta para la demanda eléctrica de ese momento. Y ojo, porque se investiga además pues en colaboración con la OTAN, según ha reconocido el presidente del gobierno, en colaboración con la Unión Europea, en una situación que llevaba al presidente a estar durante horas esperando cómo aclarar el entuerto, qué información transmitir por no precipitarse, porque evidentemente les pillaba de sorpresa y paralizaba el país con las consecuencias que eso tenía.
eso es así. La empresa Red Eléctrica Española ha puesto en marcha sus protocolos de seguridad y el Ejecutivo, tal y como mandata el plan vigente sobre riesgos del sistema eléctrico, ha declarado lo que se viene a denominar la crisis de electricidad. Hay que remarcar, no obstante, igual que estamos hablando de gente que esparce bulos, que intenta crear el desconcierto, vincularlo al hermano de Pedro Sánchez, también ponemos en valor pues el trabajo de los profesionales de la sanidad, de las fuerzas de seguridad, de los dispositivos de rescate, pero también incluso voluntarios. Hubo gente que se echó a la calle, se puso un chaleco y se puso a ordenar el tráfico, porque hubo puntos de ciudades donde pues, la situación era caótica porque los semáforos se vinieron abajo y el colapso en las carreteras también fue una nota dominante en accesos a ciudades o las salidas, porque había gente que se fue de sus centros de trabajo y que salía o entraba de grandes puntos neurálgicos, y como los semáforos se vinieron abajo, pues hubo momentos en los cuales por una parte se puso, yo creo, de manifiesto que la ciudadanía puede llegar a ser mejor que lo que muestran algunos de estos esparcidores de bulos, es decir, que hay cierta lógica para ordenar el tráfico sin semáforos, pero también hubo gente que se puso ahí a ordenarlo. Y luego, por otra parte, hubo quien no ha perdido el sentido del humor, que a pesar de lo que ocurría, pues hay gente que se echó a las calles y se puso a bailar, se puso a intentar pasar el tiempo de una forma más desinhibida. Si bien es cierto que esto no debe hacernos olvidar que hubo mucha gente que ha vivido y vive todavía el estrés, el drama de no saber dónde estaban los suyos, de verse sorprendida por el apagón en hospitales, en geriátricos, no tener cobertura de teléfono, gente que se fue a dormir y que todavía no tenía electricidad ni cobertura en el teléfono. Bueno, en contraste con, bueno, pues imágenes más alegres. Esto mientras enseguida se empezaba a hacer circular teorías del tipo la culpa es de Vladimir Putin, la culpa es de Marruecos, los habituales. Estos suelen ser los clásicos habituales que circulan. Si bien es cierto que es curioso porque precisamente de los países vecinos hemos dependido para restablecer en buena medida el suministro eléctrico que afectaba a la península, que afectaba a España, afectaba a Portugal. Es también un bulo cuando se intentó esparcir que afectaba a toda Europa. Esto circuló también de forma muy rápida, el hecho de que estaba afectando a toda Europa, lo cual hizo que también pues, hubiera más miedo, ¿no? Hubo gente que incluso se acordó de aquello del kit de supervivencia que recientemente nos habían dicho y pensó que al ser un ataque a toda Europa estábamos en esa línea, afectaba a España, afectaba a Portugal, y en la recuperación del suministro ha sido importante pues, la energía que se podía recibir de Marruecos, de Francia. Esto ha ocurrido de esta manera también, claro, y esto hay que tenerlo en cuenta porque había gente que estaba agolpada en las calles buscando información, preguntándose qué pasaba, que no tenía pues, acceso al teléfono móvil, no tenía acceso a una radio, que después hubo gente pues, que fue recurriendo a las pilas y demás para oírla, pero en ese momento no, porque uno pues, se queda sin AirPods, se queda sin tecnología que depende de tener batería, si te ha pillado si la batería cargada, pero es que tampoco había cobertura en los teléfonos móviles. Hoy se ha ido la luz de repente y ha empezado toda la gente a comprar. Lo que pasa es que esto genera pues, un poquito de incertidumbre de que lo que pueda pasar y la gente hace las compras más necesarias por si acaso. Y se debe aclarar, se debe decidir lo ocurrido sobre la base de un dato importante, que en 5 segundos desaparezca el 60% de la oferta necesaria para la demanda que hay en ese momento, es un dato a tener en cuenta por la excesiva rapidez en la que esto se produce de forma tan abrupta. Y esto es lo que deben aclarar, que para eso están organismos que dependen del suministro energético en nuestro país. Si bien es cierto que ante esto, obviamente hay una clave destacada cuando pasan acontecimientos de este tipo. Siempre hay quien intenta aprovechar el caos para crear el desconcierto y para arrimar el ascua a su sardina. Esa es la realidad. Lo hemos visto con la extrema derecha, con gente como Abascal y Vox, que siempre va de patriota, pero es el primero que intenta pescar en río revuelto, es así. Feijóo, por cierto, también ha pedido que esto no sea únicamente un apagón energético, que no haya un apagón informativo. Es muy importante que el apagón eléctrico no se sume un apagón informativo del gobierno. Y sería deseable que hubiera coordinación. De momento hay una alerta 3 de emergencia que afecta a 8 comunidades autónomas. El Ministerio del Interior se ha hecho cargo. Es una situación de emergencia que hace que también, por cierto, estemos hablando de situaciones como, por ejemplo, lo que va a ocurrir en los colegios, cierre de escuelas,
chavales que se quedan en sus casas. Esto tiene repercusiones también en las familias, gente que se va a tener que quedar al cuidado. Hay gente que también pues renuncia a ir hoy a su puesto de trabajo, que ayer tuvo que salir de él, por razones diversas, ¿no? Razones familiares, razones incluso de que todavía faltan trenes en las horas de después. Y ojalá, por cierto, que tomemos nota de lo que ocurría precisamente por una parte el sufrimiento de los trenes, pero también los equipos de rescate que se desplazaban y que sacaban a la gente. En unos casos más pronto, en otros más tarde, pero eso ocurría. Reunido el Consejo de Seguridad Nacional varias veces, una reunión en la que se intenta restablecer la situación del todo, en la que se investiga y se habla de lo ocurrido. Muy probablemente esto llevará tiempo por la cautela. Hay quien dice ciberataque, hay quien dice caída del suministro, hay quien habla de imprudencia, hay quien habla de que tiene que ver con el pool energético. En fin, hay razones diversas. Lo que es cierto es que hay que atenerse a los datos oficiales, no dejarse llevar por el caos y por aquellos que intentan crear el desconcierto y arrimar el ascua a su sardina. De ahí a pensar que esto ha sido provocado por el malvado gobierno socialcomunista para sembrar miedo, caos y tenernos metidos en sus casas, pues ya veis que estas teorías empiezan a circular, son barbaridades frikis, pero lo cierto es que ahí están, ¿no? Lo cual no impide que sería conveniente que supiéramos lo ocurrido y que cuando se sepa que nos lo trasladen y reflexionar, ¿no? De esta noticia que se hace eco, por cierto, la prensa internacional, lógicamente, cabe extraer conclusiones del tipo: somos a veces más vulnerables de lo que nos creemos, ¿no? Porque en un momento, en cuestión de segundos, se va la luz y nos quedamos, pues en muchos casos, cuánta gente se quedó colgada, se quedó sin poder comunicarse con los suyos durante muchas horas. La gente a la que incluso le pilló en casa sin alimentos o con pocos alimentos, gente que se vio atrapada en mitad de un atasco, en un tren. Somos vulnerables con un sistema energético pues muy dependiente, ¿no? Es así, tal y como está montado esto ahora mismo, pues dependemos de la luz de una manera extraordinaria. Es irse la luz y de qué forma pues España queda paralizada y hay pérdidas de miles de millones de euros. Y ojo, porque la situación podía haber sido, pienso, todavía peor. Esa es la realidad. Apagones de este tipo pues ha habido en otros países, si bien es cierto que en España no habíamos vivido algo así. ¿Qué tiempos estos en los que hemos vivido una pandemia? Ahora vivimos esto del apagón, por no hablar de otras circunstancias, ¿no? Volcanes y tal, situaciones que no habíamos visto durante muchos años y que estamos viviendo en este momento, lo cual no significa que haya un plan de conspiración, ¿no? Hay quien incluso lo vinculó enseguida con el hecho de que había muerto el Papa y se acercaba el fin del mundo y, en fin, siempre se suele decir que hay un tonto por pueblo. No, hay más. Eso es lo que realmente también podemos presenciar. Dicho esto, es bueno quedarse con imágenes, por ejemplo, positivas cuando volvía la luz en algún punto de España. Y con mensajes a la calma, a la prudencia y a la reflexión. También sobre el mundo en el que habitamos. Somos bastante menos grandes de lo que creemos o lo que algunos nos quieren hacer pensar. Y bueno, pues desde aquí la prudencia, el ánimo y ojalá estemos todos bien. Así que nada, nuevo programa de Malas Lenguas, por cierto, con motivo del apagón. Hubo que salir también pues, de urgencia de Prado del Rey, es el llamamiento que se hizo. Se mantuvo pues el dispositivo de los servicios informativos de Televisión Española con una enorme profesionalidad y esperemos volver este martes de 7 a 9, veremos, porque esto vamos a ver en qué queda, pero sí que es cierto que bueno, pues fue un día para estar muy atentos a lo que ocurría informativamente hablando y sobre todo pues la intención es trasladar mensajes que no estén plagados de desconcierto, que es de lo que se trata, al menos no empeorar las cosas. Por lo menos eso ya sería mucho, si no se puede aportar gran cosa en algunos casos, que no se dediquen a crear nerviosismo en la población. Todo lo que pueda ser servicio público, mejor. Y a veces, si lo que vas a decir no es más bello que el silencio, no lo vayas a decir. Pues dicho esto, vamos a analizar lo que está pasando, esa pérdida en 5 segundos de 15 gigavatios, el equivalente al 60% de la energía necesaria en ese momento. Es una situación inédita que no habíamos vivido y como tal hay que prestarle muchísima atención. ¿Y vosotros y vosotras cómo lo vivisteis?
Escribidlo, contadlo y cómo lo veis. Leemos vuestros comentarios.